¿Qué tal amigos? Teófilo Geek, aquí a dar mi comentario sobre este video. Eh, Dama G es el nombre de su canal. El video, la calidad de producción es increíble. La calidad de la actuación de ella también. No sé si eres actriz o si alguna vez has considerado ser actriz, pero está muy bien tu actuación, muy bien el storytelling y todo. Algo interesante que recientemente resultó de este video fue un debate con otro youtuber que señalaba algunos puntos, decía que estaba en la mayoría de acuerdo con lo que Dama G dice en este video, pero señalaba algunos puntos en los que no está de acuerdo y sí que me parece algunos que sí son relevantes. Entonces, Dama G, si llegas a ver este video, espero que no te ofenda que eh, si estoy tomando tu video y reproduciéndolo en mi canal, Nací en es una... con el fin de comentar, platicar y tratar el tema, más que y no ninguna otra cosa, ¿verdad? Entonces veamos este video. Nací en una familia llena de no creyentes, paganos. Y Bueno, aquí empezamos con la narrativa. Definitivamente, si naciste en una casa de personas no creyentes, pues es mucho más probable de que seas una no creyente. Así como yo nací en una casa de personas creyentes, es mucho más probable que seamos creyentes, ¿no? Eh, Creo que el punto principal está cuando llegas a tener una edad suficiente para tener pensamiento crítico, experiencias de vida y todo, que te hagan razonar, que te hagan poder evaluar lo que crees y lo que te motiva a actuar en la vida. ¿Crees por lo que te enseñaron de pequeña o no, verdad? Entonces, antes de esta polémica que se está dando recientemente con este video, yo creo que me lo había topado cuando lo sacaste y no lo había visto porque creí que era así como proselitismo por un ateísmo y por un ateísmo de estos que son innecesariamente profanos o algo así. Me pareció, fue mi mala impresión, no digo que el video que diga eso, sino eso fue lo que me pareció en su momento. Pero definitivamente la narrativa empieza diciendo todos los creyentes de mi país me consideran una pagana, ¿verdad? Entonces por ahí empieza la narrativa como ya muy negativa hacia el creyente, ¿verdad? Es mi percepción, como digo, la primera vez que me lo topé, mi percepción como creyente. paganos. Y viviendo en un país altamente católico, me topaba continuamente con esto. ¡Gore! ¡Imágenes sangrientas, satánicas, nota roja medieval! Lo que pasa es que a otros niños les dijeron, ese hombre que está ahí sangra por ti. ¿Ah, no, de veras? No, pues gracias, qué detalle. Aquí era donde me sentía yo un poco confundido si estabas hablando, si era, qué tan real era esta situación, porque me confundió un poco y si de repente podrías comentarlo sería bueno para ampliar el tema, no por ninguna otra cosa. Me confundió un poco que decías que estabas eras no creyente pero además naciste en una familia de no creyentes, entonces ¿cómo fue que te traumó tanto el arte sacro y los ritos religiosos del catolicismo, que es la iconografía que sacas en este caso? Y de hecho comprendo muy bien por qué pudo haber sido eso, ¿verdad? Yo mismo crecí con un miedo a Dios más que cualquier otra cosa, miedo al dogma religioso, miedo a fallar a la religión en la que estaba creciendo, al dogma en el que estaba creciendo, y es algo bastante feo que me afectó, me sigue afectando de muchas formas distintas. Y es por eso una de las principales razones por las que el tema me importa y y me gusta tanto, me apasiona tanto, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, lamento mucho que hayas tenido esa experiencia, créeme que te entiendo. En mi caso no era tanto con iconografía, sino con los dogmas que estaban en mi mente y me impedían actuar de formas racionales muchas veces y me hacían muchas veces hacer las cosas aún peor de lo que tenían que ser, ¿verdad? Pero como yo no sabía que Jesús era amor, solo veía a un hombre en dolor.
Algunos niños temían. Aquí seguimos a lo mismo, donde a pesar de que felicito y la calidad de producción del video está excelente, muy por encima de la media de todos los videos en YouTube producidos por personas individuales, tal vez esos detalles como el Jesús así pegando este grito y esta situación me parecen innecesarios. Si tu narrativa iba a ser soy agnóstica y creo que estas son estas dudas, incluso al final del video dices a veces le pido a Dios, entonces me encantó esa cómo cerraste la narrativa, pero la narrativa que se viene aquí desde un principio en el video es como de estos videos de proselitismo, de ateísmo, en los cuales se es innecesariamente profano. Una vez más te digo, esa es mi opinión como creyente, como persona que ve el mundo y el cosmos y la existencia y el ser desde el punto de vista de alguien teísta, ¿verdad? Entonces, pero bueno. A eso, Chucky, el Coco. Yo no. Yo le temía a Jesús. Aquí es donde empezamos siento yo, caricaturizar el tema de que si Jesús o no Jesús, o que si Dios o no Dios, ¿verdad? Porque imagínate el Coco, Chucky, esto lo estás comparando con el arquetípico individuo occidental, el individuo que sentó las bases judeocristianas, que son las bases de la civilización occidental, de los sistemas democráticos de Occidente. Y entonces creo yo que sí, y hace también de que la democracia y Grecia y todo esto, yo lo sé también, pero definitivamente las raíces de los sistemas políticos occidentales son raíces judeocristianas, ¿verdad? Entonces aquí es donde siento yo que se empieza como a caricaturizar un poco la otra parte del argumento, que si Dios existe, y entonces en lo personal cuando estoy poniendo a prueba una idea propia, me gusta hacerla lo más fuerte, lo más robusta posible, y luego atacarla y luego evaluarla, no caricaturizarla y hacerla más débil, como que Jesús es equivalente al coco y esto y aquello, y entonces simplemente pues la puedo despreciar porque ya es una caricaturización. ¿De cuándo acá se volvió de buen gusto tener el adorno de un hombre ejecutado? Igual seguimos a lo mismo, ¿verdad? No es de buen gusto tener sangre y imágenes. Imagínate, nadie va a poner en su pared una foto del holocausto judío, de personas muriendo, de esto y aquello, pero no es eso, estás comparando, reduciendo el arte sacro y el propósito del arte sacro, que es la simbolización del ideal, la simbolización de la ética de vida, la simbolización aún de la metafísica que se pueda estar hablando, en este caso sobre la existencia de Dios o no, sobre si Jesús murió en la cruz por los pecados de la humanidad, sí o no, y lo estamos reduciendo a un hombre ejecutado, ¿verdad? Entonces ahí es donde siento yo que el argumento contrario, el argumento que se está atacando, no es tan fuerte, sino que se está haciendo débil y caricaturizando, digo una vez más. Desarrollé pavor, fobia por el arte sacro. Lloraba si veía eso y pues, viviendo en México, lloraba en templos, transporte público, en la tiendita de abarrotes, en la casa de mi abuela, en cada puta esquina. Era horrible. Y sí, qué horrible, ¿no? Eso sí lo lamento mucho, de verdad. Qué horrible que te haya pasado eso y en algún momento si puedes, ¿cómo fue que pasó eso a pesar de que venías de una familia no creyente, ¿verdad? O sea, sería interesante saber. Una vez en la universidad jugábamos el juego donde te pegan un papelito con un personaje en la frente y debes descubrir quién es haciendo preguntas. Mi amiga Marcy tenía Satanás y preguntó, ¿soy real? Y la mitad del salón dijo que no y la otra dijo que sí. Estaba en shock. Para ese entonces, en pleno 2011, daba por sentado que todos los jóvenes de contexto parecido al mío que fueran católicos lo eran, considerando que el contenido de la Biblia eran alegorías con moraleja. Pero Y aquí vamos a lo que yo siempre le he preguntado a las personas que me dicen ser ateas o agnósticas o que están en contra de la religión y todo. ¿Qué constituiría prueba
de que Dios existe? ¿Qué constituiría prueba de que Satanás existe? ¿Existe Satanás, que es lo que está hablando aquí, a nivel científico? Definitivamente no. ¿Por qué razón? Porque no podemos proveer prueba científica de que el diablo existe, de que Satanás existe, el demonio, el mal, lo que sea. No podemos proveer prueba científica por la propia naturaleza de la verdad científica y por la propia naturaleza del fenómeno que estás describiendo. Ahora bien, Satanás existe de forma mitológica, por supuesto, de forma simbólica, por supuesto, de forma literaria, por supuesto, incluso de forma fenomenológica. De repente podríamos decir que sí, de forma ontológica, pues ya es más debatible, de forma teológica, pues es todavía más debatible, ¿verdad? Pero el asunto es la naturaleza de la verdad científica no es la misma que la naturaleza de la verdad de que si el diablo existe, que si Dios no existe, que si el amor existe, que si la ética existe, que si los valores son, que si los valores éticos humanos son objetivos o subjetivos, es una naturaleza diferente de la verdad científica, ¿verdad? Descubrí que para muchos era literal. Tuve una crisis existencial. O sea que literalmente hay un ser con cuernos que vive en un lugar que arde eternamente. Igual increíble el valor de producción del video, ¿no? Tengo dudas. ¿Siguen unánimamente creyendo en el creacionismo? ¿De verdad se creó la Tierra en 7 días? ¿La Biblia se puede retractar? ¿Cómo funcionan los milagros? ¿Por qué se materializan en una virgen que llora en lugar de salvar a un niño de trata de blancas? Es mejor morir de infante para que no te dé tiempo de pecar, porque la vida es un parpadeo si lo comparas con la eternidad. Vienes y haces algunos análisis existenciales muy buenos, pero a la vez digo, la naturaleza es que el video afirma Dios no existe. Si lo estoy viendo en tu canal, sí. El video afirma Dios no existe. Entonces, creo que la pregunta se debe de tomar de una forma más seria. Primero vamos a definir qué constituiría prueba de que Dios existe. Empezando, sabemos de que hubo un inicio en el pasado finito de la materia, el tiempo, la energía y el espacio. Sabiendo eso, ¿hay causalidad antes del Big Bang o no hay causalidad porque no había tiempo? ¿Qué pasó antes? ¿Habrá un agente causal del Big Bang, sí o no? ¿Será que ese agente causal es lo que ahora conocemos como Dios? ¿verdad? Entonces, incluso el clásico argumento de que si Dios existe, ¿por qué hay maldad en la tierra? ¿O por qué un niño es víctima de eso? No. Pero incluso la existencia de Dios no depende si hay mal en la tierra o no. Igual, si somos suficientemente reduccionistas para mi gusto en un tema tan importante, estamos hablando del agente causal del espacio, la materia, la energía, el tiempo y las leyes de la física en un punto infinitesimal en el pasado finito, ¿verdad? Entonces, primero que nada le digo a esta excelente youtuber y a todos aquellos que consideran esta prueba, este problema, esta pregunta, esta cuestión existencial, si Dios existe o no, ¿qué constituiría prueba para ti de que Dios exista? Porque una vez estaba hablando con un amigo ateo y le decía yo, ¿qué pasaría si llegas a tu casa, estás solo y de repente hay un señor ahí, barbón, para que lo identifiques, con una, bueno, como lo pintan pues, y te dice yo soy Jesús y mira, entré aquí y te hace un milagro ahí? Lo que pasaría inmediatamente es que buscarías ayuda médica, ¿no? Yo también, aún siendo yo creyente, ¿verdad? ¿Qué constituiría prueba de la pregunta que si Dios existe o no? Definitivamente es mi opinión que prueba científica no puede haber para esta pregunta. Una eternidad sin libre albedrío, tan básica que solo tiene 2 opciones. ¿Cómo su puta moral infantil donde solo hay bien y mal? Bueno, aquí estás hablando de dogma, ¿no? Estás hablando de dogma religioso. Y es curioso que algunas personas no se dan cuenta de que hablan y atacan el dogma religioso a la misma vez que atacan a Jesús o el cristianismo,
cuando obviamente el cristianismo, como cualquier otra religión, está plagado de dogma, pero si nos vamos, cristianismo de Cristo, obviamente, Cristo es un ejemplo de cómo no conformarse al dogma religioso de tu tiempo, sino cómo trascenderlo hacia algo mejor. Entonces es una distinción, creo yo, muy importante que hay que hacer. Detesto el concepto de los mártires. Detesto la abnegación. No me gusta que la ideología no se comprometa a hacerte feliz en esta vida, sino hasta que te estés pudriendo debajo de la tierra. Esta es una crítica perfectamente razonable de la religión y del dogma religioso, sobre todo, pero igual, digo, hay que distinguir entre la religión, el dogma religioso y lo que realmente el líder o el fundador de una escuela de pensamiento dijo y enseñó, que son cosas muy distintas. Yo lo veo como un enorme fandom de la... Bueno, y aquí le doy crédito a Dama G, que hace este sketch donde dice el Jesús histórico, lo que enseña, sí me gusta, pero parece ser que su padre pues no es tan, como me dijo un amigo mexicano también, tan chido como Chucho el Chido, ¿verdad? Entonces, bueno, este sketch sí pues balancea un poco la narrativa que yo critico al inicio del video. saga literaria más exitosa que existe. Pero como en cualquier fandom, debe gustar. Bueno, la Biblia no es solo una saga literaria, lo es, pero no solamente. Entonces, igual, no debemos de reducir a lo mínimo el lado opuesto a lo que creemos y entonces desecharlo, ¿verdad? Creo yo que lo más apropiado es hacerlo tan fuerte como se pueda y luego pues atacarlo, aprobarlo o desaprobarlo. Del personaje principal. Me agrada Jesús. La historia... Bueno, sigamos. Claro que sí, bebé. Una vez superado el trauma, descubrí que era un sujeto genial. No vayas a pecar, te estoy viendo. El primer hippie de la humanidad. Pero su padre es súper antipático. ¿Papi? Creo que es una... Y aquí es donde empezamos con la iconografía, pues siento yo innecesaria, mala, porque entonces estamos diciendo el papá de Jesús es Satanás. Y sabemos, y yo sé que Dama G lo sabe, pero sabemos que esto es erróneo, sabemos que mitológicamente es erróneo, teológicamente es erróneo, bíblicamente es erróneo, ¿verdad? Entonces aquí creo yo que venía un poco la crítica de otro youtuber por ahí con la que hubo un pequeño debate entre Dama G y el otro youtuber. Saga que ha trabajado más en el antagonista. El diablo es un personaje mucho más consistente, más atrayente. Dios es proclamado perfecto. Cuando dices que el diablo es en la Biblia es un personaje más atrayente, eso lo podría entender perfectamente. Cuando dices que es más consistente, creo que dijiste, me gustaría saber en qué forma parece que es más consistente el diablo. Caracterizaciones del diablo en las que el diablo habla por sí mismo en la Biblia hay muy pocas. Casi todas sus caracterizaciones son por lo que representa, lo que hace hacer a las personas, lo que inspira a hacer a las personas. Representan, incluso la misma Biblia dice, si alguien es tentado de sus propias concupiscencias, ni siquiera como exculpando al diablo de esto, para que el diablo no sea aquella excusa, ¿no? Es que yo soy esto, o no hago esto, o sí hago el otro malo, porque el diablo me hace hacerlo, ¿verdad? Pero sería interesante saber en qué forma se supone que es más consistente el personaje del diablo que Jesús. De manera tan ficticia e inaccesible que termina siendo alienante. El concepto de Dios en todas las religiones, en casi todas las religiones, es de un ser supremo, perfecto, que casi carece de limitaciones, pero hay un propósito de eso, no es alienarte. Y definitivamente la experiencia que tuviste de chavita y que estás contando, pues definitivamente tuvo que
influir en la forma que interpretaste todas tus experiencias posteriores, pero la caracterización de un Dios perfecto, de una Trinidad perfecta como la que está caracterizada en este cuadro, no es para alienar a las personas. Esa caracterización es para presentar un ideal, sobre todo en el cristianismo, que uno de las máximas es: Dios se hizo hombre para ser como yo, para ser partícipe de la naturaleza humana, para que yo pueda alcanzar la naturaleza divina, ¿verdad? Esa es una de las máximas del cristianismo. Y entonces hay un porqué Dios es este ser ideal, este ser perfecto, este ser casi sin limitación. Hace muchos corajes. ¿La ira forma parte de la perfección? Ahí vamos a la ira, y Dama G lo dice en forma de pregunta: ¿la ira forma parte de la perfección? Y si es una pregunta que la tomamos con la delicadeza, con la sutileza y con la profundidad filosófica, teológica necesaria, no la podemos responder, al menos no objetivamente y contundentemente. ¿La ira forma parte de la perfección? ¿La venganza forma parte de la perfección? ¿La venganza forma parte de la perfección? Excelente, porque lo está diciendo en forma de pregunta. ¿Podemos responderlo? ¿Dios tiene ego? Seguro que sí. Porque le hiere el ego que un individuo no cree en él, mientras que permite que sobre su nombre se desplieguen tantas guerras sin mostrar interés en limpiar su reputación. Seguimos en lo mismo, ¿verdad? Hay males en la tierra, por supuesto, hay injusticias, por supuesto, hay enfermedades, por supuesto, hay sufrimiento. Yo creo que la esencia y la naturaleza misma de la vida es el sufrimiento, pero eso no prueba ni desaprueba que Dios exista o no. Y al poner la palabrita Dios, mucha gente ya se pone o muy a favor o muy en contra. Pero vamos, que haya lo que los humanos consideramos malo en la tierra, que haya lo que nos hace sufrir a los humanos en la tierra, no significa, no aprueba ni desaprueba de que haya un agente causal a la materia, el espacio, la energía y el tiempo de la realidad en la que nosotros, los humanos, vivimos. Y ese es un punto muy importante. Frustra que sus fans le justifiquen todo diciendo: Él sabe por qué hacen las cosas. Bueno, y esto es algo, y dice sus fans, esto es algo, claro, Nietzsche fue un gran crítico de lo que llamó la moralidad de esclavo, pero por otro lado, también lo puedes tomar como un salto existencial, en el que las personas están manifestando su fe, y el decir un salto existencial estoico, en el que dices: esto o aquello está fuera de mi alcance, yo no puedo hacer nada, de repente hasta está en el pasado, ya pasó, ya no puedo hacer nada, y voy a seguir viviendo mi vida como si valiera la pena vivirla bien. ¿Por qué razón? Porque si no lo haces, todo aquello que te lastima, todo aquello que de lo que te estás quejando o que te lastimó, va a ser mucho peor, ¿verdad? Entonces, totalmente de acuerdo con tu crítica, ya lo dijo Nietzsche, como repito, pero también está el otro lado, que es lo que estoy diciendo, ¿no? Sí lo quiso Dios. ¿por qué Dios reacciona ante cosas cuando Él ya sabe de antemano el resultado? Abraham, mata a tu hijo. Esta fue una de las críticas más grandes con el otro youtuber Dallas, en el que Dama G debatió. Y esto sí que me parece una crítica bastante sustancial. No es trivial de que se cambie completamente el detalle medular de la historia, y es que independientemente de que sea bueno o malo, moral o no, ético o no, Dios le pide a Abraham en la Biblia que mate a su hijo, que lo sacrifique. Luego Hebreos 11 explica que Abraham lo hizo en un acto de fe, sabiendo que le habían ofrecido ser padre de naciones y que por lo tanto Dios podía incluso resucitar a su hijo, pero que él iba a cumplir con el sacrificio. Pero a causa del acto de haber estado dispuesto a hacerlo, aun cuando él era
en contra la lógica, aun cuando cómo podía ser posible que Dios me pida esto, aun cuando humanamente es una atrocidad, convirtió a Abraham en el padre de las tres religiones monoteístas más grandes hoy en día en el mundo. Entonces sí es un punto medular en el que Abraham no mató a su hijo. Aparte de todo, en el momento de que acá se pinta de que Abraham sí mató a su hijo, automáticamente la actitud de Dios acá, ¿no? Representado, es la actitud de alguien absolutamente sádico, ¿verdad? Entonces, vuelvo, eso sí me parece un error en la narrativa del video. Sabía que lo iba a hacer. Nunca terminó de entender su tripolaridad. ¿Y por qué es tan antropocentrista? En ningún punto la religión parece pedir respeto por las otras creaciones del Señor. No, eso no es cierto. El cristianismo pide respeto por las creaciones del Señor. No solo eso, sino que Jesús dice, por ejemplo, mira las aves del cielo, no siembran ni cosechan porque el Padre cuida de ellas, ¿no? Aprovechando que es una imagen de aves que está aquí. Entonces, sí habla la religión, al menos cristiana, y también muchas otras religiones, sobre respeto a la vida y a las otras creaciones de Dios. Sin embargo, sí habla la Biblia también y nos deja ver que no estoy diciendo así es, digo, literalmente, literariamente la Biblia nos deja ver que las otras creaciones en la tierra están puestas para el servicio del hombre. Dios. ¿Por qué eres tan fan del conductismo? Como una escuela de perros. Pórtate bien y te daré un hueso. Pórtate mal y convertiré a todos tus seres queridos en sal. La religión. Entonces aquí volvemos a lo mismo, ¿verdad? Lo que a Dios no le gusta porque es malo o es malo porque a Dios no le gusta. Entonces bien podría ser el hecho de que aquello que es pecado, aquello que es blasfemo, aquello que es sacrilegio para la religión cristiana, y a Dios no le gusta porque realmente es malo para nosotros. ¿Podrá ser ese el caso? Entonces es simplemente porque Dios, el Dios de la Biblia, es arbitrario, o hay razones para que lo que es considerado pecado y no le gusta a Dios sea porque realmente es malo para sus criaturas. No estoy diciendo ni es esto ni es el otro. Estoy diciendo, cabe preguntarse. Del miedo. A la gente le parece cool que ande por ahí incendiando ciudades. ¡Miren nomás! ¡Esa es la cara de un genocida! Esa es la cara de un genocida. A veces el video parece ser... y bueno, y otra vez más, la calidad de producción está increíble, pero a veces el video parece ser proselitismo ateísta, y a veces, y de hecho terminan en una muy buena nota de, bueno, más que todo soy agnóstica, y es un poco vaga la narrativa, puedes decir, estoy yéndome al extremo y regresando para ver dónde estoy en mi viaje, y está perfecto. Igual, vuelvo a la carga. Aun cuando en términos humanos el Dios cristiano fuera genocida, o es genocida, como quieras llamarle, eso no prueba o desaprueba de que esto que llamamos Dios, que es una deidad, sea el agente causal del espacio, la energía, la materia y el tiempo en el Big Bang, ¿no? Entonces, que sea malo, que humanamente haya cometido cosas inmorales, que humanamente se describan cosas antiéticas en la Biblia, eso no prueba ni desaprueba que el Dios cristiano existe, ¿verdad? Mucho menos prueba o desaprueba que cualquier otra deidad exista o cualquier otra realidad metafísica que exista o no exista en el mundo. Excelente el video. Perdón. Mi interés no es ser grosera. ¿Eres creyente? Te suplico que hagas un ejercicio en donde te pongas en mis zapatos. Imagínate que un día llega alguien a venderte o incluso exigirte que creas en Pikachu como un ser real omnipotente. No vas a poder. Aquí es donde la narrativa se va a lo caricaturesco, pero a la vez está
fundamentado en algo perfectamente justificable. No puedo creer si alguien me viene a hablar de un ser ficticio, mucho menos si alguien me viene a exigir. Perfecto. Pero no estás tomando en cuenta cuando se compara a creer en Dios o creer en Jesús. Otra pregunta que cabría es, aquí como que se unen las dos cosas, creer en Jesús o creer en Dios, pero no necesariamente están unidas, ¿verdad? Entonces cabe hacer la distinción. Pero decía, cuando se compara la existencia de Dios, la naturaleza de Dios, con la de Pikachu, con la de Santa Claus, como alguien me dijo un día, con la de... O sea, creo que ahí sí la pregunta no se está tomando con la seriedad y con la sofisticación necesaria. Porque todo lo que te enseñaron te grita que no es posible. Esto es fruto de nacer en un núcleo familiar ateo agnóstico. Desde niña se me... Dices, es fruto de nacer en un núcleo familiar ateo agnóstico, y qué bueno que lo veas así, porque recuerda, me da gracia cuando alguien dice, algunos me han dicho, es que tu noción de la religión es un poquito más sofisticada, pero la mayoría de ateos, la gran mayoría de ateos tampoco están mucho más instruidos en cuestiones filosóficas o científicas que los creyentes. Eso es algo que hay que tomar mucho en cuenta. Yo no tengo idea qué fue lo que te enseñaron ni nada, pero pues creo yo que una de las principales cosas que habría que tomar en cuenta es este núcleo familiar del que Damage habla. Le enseñó, no hay un sustrato metafísico a aquello que podemos distinguir con nuestros sentidos. Perfecto. Pero ¿será que tenían la sofisticación filosófica, teológica, científica necesaria para hacer esa aseveración? Porque creo yo que aún hoy en día, de las mentes más grandes del mundo, no pueden hacer esa aseveración. Y creo yo personalmente que la naturaleza de cómo funciona la ciencia, de por qué la ciencia es tan fructífera y tan buena y tan efectiva, su misma naturaleza la hace ajena, alienarse de este tipo de preguntas, ¿verdad? Es por eso que es tan efectiva. Entonces, pues definitivamente vale la pena preguntarse a aquellos que me dicen no hay ningún sustrato metafísico a esta realidad que percibimos con nuestros sentidos humanos, ¿por qué lo afirman? enseñó que eso era ficción y no he tenido herramientas para asimilarlo. Comprendo el hueco que todos tenemos que se acaba el día que descubrimos que somos conscientes. Entiendo la lucha constante contra la soledad. Dices, el hueco que todos tenemos cuando el día que descubrimos que somos conscientes, me parece maravilloso el razonamiento. ¿Existe ese hueco? ¿Es real ese hueco existencial en las personas? Bueno, la Biblia empieza con la narración de Adán y Eva y su caída y su susto de darse cuenta que de repente son conscientes de su propia naturaleza, y ese relato es un relato sobre este hueco existencial del que hablas. La edad existencial. Son huecos rellenables con lo supranatural. Es mejor tener un amigo imaginario que te convierte en alguien relevante en lugar de llegar a la conclusión de que eres una casualidad dispensable en el universo. Comprendo. Igual, no necesitas a Dios para tener una ética, una filosofía suficientemente necesaria como para evitar el nihilismo. Eso sí, yo lo creo. Algunos compañeros creyentes están convencidos de que cualquier ateo necesariamente tiene que ser nihilista. Y yo, en lo personal, no comparto eso. La necesidad filosófica de Dios. Pero si fuera real que exista un motor creador consciente, ¿por qué concluir que hay una simbiosis directa con la humanidad? ¿Y por qué no? El ateísmo práctico va de eso, de llegar a la conclusión de que de existir tendría nula influencia en nuestra vida cotidiana. De existir una deidad, de existir un agente causal de la materia, la energía, el espacio y el tiempo, para empezar, al ser el agente causal de esto, recomiendo a cualquiera estudiar el argumento del fine tuning, que se llama en inglés, los parámetros de las condiciones iniciales del universo
a qué nivel de precisión tienen que llegar para que hoy nosotros estemos aquí usando una computadora, YouTube y esto y el otro para tener este tipo de discusiones. Entonces, cuando menos, esta deidad o este agente causal, si aceptamos su existencia, tiene que ver con nosotros en que definió que un día íbamos a estar aquí, a través de la evolución, a través del creacionismo. Eso también se puede hablar, por supuesto, pero creo yo que es una pregunta que hay que tomarla con la granularidad necesaria. Me pareció ingenuo y vanidoso concluir que hay amor. Y siempre me pareció obsceno convertir ese amor en dogma y capitalizarlo en control de masas. Por supuesto, es obsceno. Capitalizar el amor para el control de masas es absolutamente obsceno. Hay muchas cosas no comprobadas que yo digo, puede ser, ¿por qué no? Pero en este tema no puedo evitar escuchar argumentos religiosos y sentir instintivamente que es ridículo. Volvemos, que sientas instintivamente que algo es ridículo no lo hace automáticamente falso. No puedo. Perdón. ¿Y si todo es real? Literalmente real. Me iré al infierno solo por no haber tenido la educación correcta. No, teológicamente, al menos en el mundo cristiano, nadie es condenado si no se le dio la oportunidad de creer. Como bien dices, no podría ser condenada si no tuviste la educación necesaria. ¿Qué constituye una oportunidad suficiente? Eso yo no lo sé. Por otro lado, una de las máximas cristianas, cuando yo digo cristiano o cristianismo, me refiero a lo que Jesús enseñó. Llegan los discípulos y le dicen, ¿quieres que hagamos llover fuego sobre estos? Alguien que lo estaba ofendiendo, me parece. Y Jesús les dice, los regaña y les dice, ustedes no saben de qué espíritu son. En algún otro pasaje se habla de que ustedes no tienen que recoger y apartar el trigo de la cizaña porque ustedes no van a saber distinguir. Entonces, quien te haya enseñado o quien te haya traumado o intimidado con que te vas a ir al infierno y esto y aquello, está cometiendo un error contra el cristianismo y contra lo que Cristo mismo vivió, predicó y enseñó, ¿verdad? Entonces aquí vamos, hagamos la distinción entre el dogma religioso y lo que realmente es una doctrina fundamental de la religión, ¿verdad? Seré por ignorante. ¿Cómo funciona ese papeleo? ¡Maldita burocracia celestial! Desde niña he tenido curiosidad de comprender ese sentido de pertenencia y calidez que millones sienten con religiones y creencias. Pero para mí es hacer trampa espiritual. Luego, te oí decir en otro video que estabas en un grupo de personas y no querías cometer un argumento ad populum, pero si la mayoría de personas pensaba tal cosa, pues lo más probable es que tuvieran razón. La religión y las religiones sí han provocado guerras, ¿cómo no? Sí han provocado, le han permitido al hombre sentirse bien sin ejercer la otredad, sin ejercer el amor por el otro, sí, cómo no. Volvemos, en el cristianismo se nos enseña quién es mi prójimo. Y Jesús pone el ejemplo de que mi prójimo como judío, a los que él les estaba hablando, era un gentil, ¿verdad? Entonces eso es lo que el cristianismo enseña. Otra cosa que haya enseñado el dogma religioso cristiano o alguna otra religión, de eso sí no te puedo hablar, ¿verdad? Pero también creo yo que en la narrativa del video se fusiona demasiado creer en Dios, creer en el cristianismo, creer en otras religiones. Entonces ahí vale la pena bastante hacer la distinción. Agregando un código de mentiras. Y yo siempre llego a esa solitaria conclusión de que todos somos fortuitos y poco relevantes. Igual que tú llegas a una posición nihilista por tu carga existencial, según lo que te enseñaron o lo que sea, eso no es prueba ni de una ni de otra cosa. Gente me ha dicho, Dios es mi razón de ser. Por él me paro todas las mañanas. Wow, la fe es
la mejor cura placebo del alma y conmigo no funciona. ¿Y si no es placebo? ¿Y si sí es una cura? A mí no me cura. Hay una palabra en alemán Erklärungsnot. que representa la ansiedad que uno siente al tener una pregunta y saber que jamás podrás resolverla. Tener una pregunta y saber que jamás podrás resolverla. Una vez más, tienes que preguntarte y estar clara cuál es la naturaleza de tu pregunta. Porque si yo quiero saber si mi esposa me ama, si mis hijos me aman, la naturaleza de mi pregunta me hace buscar la respuesta de cierta forma. Yo no les voy a pasar un test estadístico, o de repente podría hacerlo, pero no lo voy a hacer porque la naturaleza de mi duda me hace tomar los pasos necesarios conforme a la naturaleza de mi duda. La duda de que si Dios existe se puede resolver o no, yo diría que sí, pero definitivamente no a través del método científico, ¿verdad? ¿Quién construyó las pirámides? Hay vida en otros planetas. ¿Dónde está la mamá de Luis? Existe. No sé si pegaste ese grito realmente alrededor de la gente, pero qué bueno está. ¿Dios? ¿Dios? ¿Estás ahí? A veces le hablo. Tal vez algún día me conteste. A veces le hablo, tal vez algún día me conteste. Excelente. Aquí es donde digo que la narrativa del video termina en un tono más agnóstico, más abierto a la duda, abierto al debate, y eso me parece excelente. De repente hubiera sido bueno incluir un poco de esa narrativa al inicio para que no diera el tinte de lo que era un ataque al teísmo. Ok, excelente tu video. No sé si alguna vez, Dama, lo vas a ver o no, mi video, pero para todos los demás que también espero ser parte de esta comunidad de gente que platica, de la comunidad que busca respuestas a las preguntas grandes, a las preguntas más importantes de nuestra existencia, como lo es esta que trata Dama G en este video, ¿verdad? Entonces, excelente video. Y aquí está mi comentario. Espero que los comentarios de los demás sea en forma de un video de respuesta o aquí en la sección de comentarios escritos. Y pues nos seguimos conversando.